Nada que sea violento es duradero. Después de días de violencia estructural y esporádica entre israelíes y palestinos, las respectivas autoridades ahora se están disparando con fuego real. Episodios como estos son rutinarios hasta que dejan de serlo. Los israelíes y palestinos participan con frecuencia en escaramuzas de pequeña escala, pero los bombardeos y las intifadas son inusuales. No ha habido un conflicto importante entre Israel y Palestina en años hasta ahora. Hamás ha lanzado salvas de cohetes contra asentamientos civiles en el centro y sur de Israel, mientras que Israel ha atacado edificios de oficinas y líderes militares mediante ataques aéreos. La violencia ha vuelto a estallar. Israel ha desplegado tropas de combate a lo largo de la frontera de Gaza y se está preparando para operaciones terrestres. Aunque las reacciones y contramedidas parecen impulsivas, hay de hecho una fría y calculadora lógica en esta lucha. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Suscríbete, toca la campanita para no perderte mis vídeos y regálame un me gusta para ayudar a difundir mi contenido, ya que probablemente este vídeo acabe desmonetizado. Las hostilidades entre palestinos e israelíes no son nuevas y se han prolongado durante décadas. El último episodio de violencia se intensificó a mediados de abril de 2021, coincidiendo con el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Israel impuso un límite de 10.000 personas para rezar en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que se encuentra en un recinto reconocido como lugar sagrado en el judaísmo, el cristianismo y el islam por igual. Las restricciones desencadenaron enfrentamientos entre las fuerzas del orden israelíes y los manifestantes palestinos en las calles de Jerusalén. Al mismo tiempo, un grupo de colonos judíos acudió a la Corte Suprema israelí con reclamos de tierras y propiedades en un barrio predominantemente palestino al este de Jerusalén. Las familias palestinas corrían el riesgo de ser desalojadas. Aunque ambos incidentes desencadenaron las últimas hostilidades, los palestinos están frustrados por los reveses a sus aspiraciones de un Estado independiente en los últimos años, incluido el reconocimiento de Washington de Jerusalén como la capital de Israel. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió el 8 de mayo durante el día más sagrado del Ramadán, cuando decenas de miles de palestinos se reunieron en la mezquita de Al-Aqsa desafiando las restricciones. La policía israelí impidió que los palestinos ingresaran a la mezquita y luego utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras dentro del edificio sagrado. Esa fue una mala idea. En represalia, Hamás disparó cientos de cohetes contra el centro y el sur de Israel. Fue como echar leña al fuego. Por su parte, Israel tomó represalias llevando a cabo ataques aéreos en Gaza. El número de víctimas civiles aumentó en decenas. Entonces Hamás lanzó aún más cohetes e Israel le devolvió el favor con aún más violencia. Israelíes y palestinos se involucran en enfrentamientos de bajo nivel con bastante frecuencia, pero en este punto hay más preguntas que respuestas. ¿Se está quedando Hamás sin municiones y podrán mejorar la precisión de su armamento? ¿Puede Israel continuar interceptándolos? ¿Se dispararon misiles desde el Líbano o desde Siria? ¿O cómo responderán las naciones árabes? Tal y como van las cosas, la situación empeorará. Pero la pregunta es, ¿cómo de mal empeorará? Desde la perspectiva de Hamás, esta es la última resistencia territorial organizada contra Israel. El espacio que controlan, la Franja de Gaza, se encuentra entre Israel y el mar Mediterráneo. Es un lugar densamente poblado y extremadamente empobrecido. Es común la escasez de artículos de primera necesidad, como el agua, la electricidad y los medicamentos. Gaza depende casi por completo de Israel para sus suministros. Además, existe una considerable zona de amortiguación israelí dentro de Gaza, lo que hace que gran parte del territorio sea inaccesible. Basta decir que en todos los aspectos de la vida social, los palestinos en Gaza tienen cero perspectivas. El resentimiento y la hostilidad a menudo se consideran como el único medio de escape. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que mientras Hamás gobierna sobre la Franja de Gaza, Al-Fatah gobierna sobre Cisjordania, donde se encuentra el este de Jerusalén. Los dos grupos son rivales, incluso libraron un conflicto que acabó con la vida de cientos. Al-Fatah perdió la mayoría política en las elecciones de 2006 y luego perdió físicamente Gaza ante Hamás al año siguiente.
Sin embargo, Al-Fatah retuvo el control de Cisjordania y los dos han estado enfrentados desde entonces. Pero tan recientemente como enero de 2021, Hamás y Al-Fatah acordaron celebrar elecciones en una fecha no especificada. Por lo que cuando Hamás lanzó cohetes contra Israel, fue una táctica política para mostrarse como defensor de los palestinos, con el objetivo de ganar el control sobre Cisjordania en las próximas elecciones. Por su parte, el gobierno de Israel también tiene en mente las elecciones. El primer ministro Netanyahu está en un apuro político. No ha podido formar un gobierno de coalición y el plazo vencerá en un mes. Si no puede formar una coalición, Israel verá su quinta elección general desde 2019. Sin embargo, esta vez, después de 12 años en el poder, podría costarle a Netanyahu su cargo. Por lo que el gobierno israelí actual tiene interés en galvanizar la opinión pública a través de la retórica y las hostilidades. Más allá de las elecciones, y a pesar de las emociones a flor de piel, Hamás e Israel tienen objetivos diferentes pero racionales. Hamás quiere reemplazar a Al-Fatah y negociar directamente con Israel. Para hacerlo, Hamás necesita hacer mucho ruido. No tiene un ejército convencional para enfrentarse a las tropas israelíes, pero tiene instalaciones para almacenar cohetes de corto alcance capaces de atacar las cercanías de Gaza. Además, tiene algunos misiles de medio alcance que son capaces de alcanzar Tel Aviv y Jerusalén. Pero tiene poco arsenal, si bien Irán proporcionó el cómo producir estas armas. A medida que las naciones árabes abandonaron la causa palestina, en los últimos años, los iraníes han dado un paso al frente para ocupar su lugar. Irán también controla grandes sumas de misiles y cohetes en Siria y el Líbano, los cuales forman el arco de influencia iraní en el Mediterráneo. Israel se ha enfrentado a los grupos proxys iraníes en Siria durante algún tiempo, pero no ha entrado en la arena libanesa. Las capacidades del Hezbollah libanés se consideran demasiado espinosas como para entrar. Esto no quiere decir que Hamás sea pro-iraní, ciertamente no lo es, pero los acontecimientos que están teniendo lugar en el panorama israelí son parte del conflicto de poder contra Irán. El conocimiento para producir misiles y cohetes ha cambiado el juego en Gaza. Hoy en día, los objetivos de Israel en Gaza son dobles. Debe evitar una campaña prolongada de misiles en la llanura costera israelí, que corre a lo largo de la costa mediterránea hasta las montañas de Judea, anclando las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. Este espacio triangular es el epicentro de la vida política, económica y cultural de Israel. Aquí no se pueden tolerar las hostilidades. Sería golpear el corazón de Israel. Los sistemas de defensa aérea de alta tecnología que emplea Israel fueron diseñados específicamente para defender este espacio, pero su eficiencia no puede sostenerse contra una campaña de misiles prolongada, por lo que además de contar con armas de primera, es necesaria algún tipo de estrategia política. La respuesta israelí a esto son acciones militares desproporcionadas que en última instancia tienen la intención de disuadir a los ataques a su corazón. Sin embargo, la amenaza al centro de Israel no solo proviene del aire, sino también de las guerrillas en tierra. Esto explica por qué Israel ataca repetidamente las posiciones de Hamás como un medio para cercenar sus capacidades militares. Mientras tanto, Hamás debe encontrar formas de sobrevivir. Necesita levantar el bloqueo israelí y egipcio, lo que significa que es necesario algún tipo de acuerdo con Israel, y la única forma de llevar a los israelíes a la mesa de negociaciones es planteando un peligro significativo e imponiendo una especie de tratado. De ahí los misiles en Gaza. Ahora, dicho esto, si bien los misiles ciertamente dan influencia a Hamás, también son una contradicción para Gaza. Los israelíes no quieren hablar con Hamás. Un compromiso con Hamás otorgando a Gaza un estatus autónomo lo alentaría a adquirir y producir aún más misiles, lo que pondría al corazón de Israel bajo un riesgo descomunal. De hecho, los israelíes prefieren ocupar Gaza y dispersar a sus ciudadanos, algo que está siendo considerado por los líderes israelíes. Depende de los israelíes decidir si la ocupación física de Gaza merece la mala prensa.
Sin embargo, incluso con el poderío militar de Israel, entrar en Gaza es un desafío militar. Gaza es pequeña, pero es un entorno urbano densamente poblado. Las fuerzas hostiles familiarizadas con el área pueden moverse rápidamente, esconderse, atacar, retirarse y desplegarse. Un entorno que favorece a Hamás. Además, se cree que Hamás posee armas antitanques sofisticadas que ponen en riesgo los acorazados de infantería israelíes. Además de que Hamás podría lanzar una campaña prolongada de misiles contra ciudades israelíes. Israel aún ganaría la guerra, pero el costo sería muy alto. La guerra urbana resultaría en bajas que los israelíes no pueden permitirse, lo que podría significar el final político del gobierno israelí. El liderazgo israelí, por lo tanto, amenaza con destruir la jerarquía de Hamás, pero en la realidad de Gaza, hacerlo requeriría ocupación. Ambas partes ya han cruzado sendas líneas rojas, y a medida que evoluciona el conflicto, hay dos cosas a las que prestar atención: los misiles de Hamás contra el corazón de Israel y la movilización del ejército israelí en Gaza. Incluso si el liderazgo político de Hamás e Israel cambia de opinión, la frustración pública a ambos lados hace que sea difícil para sendos líderes políticos apaciguar a su electorado y aliviar la situación. Hay tantos factores desencadenantes de los disturbios que es inevitable que haya más violencia. Sin embargo, aunque la violencia genera más violencia, también crea oportunidades para hacer las cosas de manera diferente. Independientemente de si eso significa una resolución pacífica o una acción militar decisiva, nunca se puede desperdiciar una buena crisis para conseguir algunos logros políticos. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un abrazo a los mecenas que me apoyan en mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tu ayuda es necesaria ya que YouTube suele desmonetizar este tipo de contenido. En cualquier caso, muchísimas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.